So we are now going to talk about personality development. Ok, entonces ahora vamos a hablar acerca del desarrollo de la personalidad. When a love deficit exists, Cuando existe un déficit de amor, the need that we were created with for esa, unconditional love esa necesidad con la que fuimos creados de amor incondicional is not met. no se satisface. And we develop ways, like I was just saying, to minister to the loss we feel emotionally. Y entonces, como decía yo hace un rato, desarrollamos maneras en las cuales aliviamos ese dolor que experimentamos. This can either be in an aggressive way, Esto puede ser de una manera agresiva, which would be rebellion, que podría ser rebeldía, or in a passive way, o puede ser de una manera pasiva, which would manifest itself mostly in rejection. la cual se manifiesta generalmente como un rechazo. Aggression is a type of behavior that intends to cause physical or mental harm to others. La agresión es un comportamiento que tiene la intención de causar un daño físico o mental o emocional a otra persona. And that can become excessive and all-consuming. Y puede llegar a ser excesivo al punto que te consuma. A person responding in a passive manner tends to withdraw. Una persona que responde de manera pasiva lo que hace es que tiende a aislarse. This person does not express what they are feeling. Esta persona no expresa lo que está sintiendo. They do not communicate when they are hurt. No se comunican cuando son lastimados. They are not honest with others when No they are son, hurt. no son honestos con los demás cuando se sienten lastimados. This type of person, you might ask them what's wrong. You can tell that something's bothering them. A este tipo de persona tú puedes notar que algo le está molestando y le preguntas qué está pasando, qué está mal, But they're going to say nothing's bothering me. pero te van a responder, no, nada, no me They pasa don't- nada. They don't share. They're not honest. They're not saying, you hurt me when you said. Estas And, personas no son honestas, no te van a decir, tú me lastimaste cuando dijiste esto. Dr. Bruce Thompson suggests that the cornerstones for the wall we build El doctor Thompson sugiere que la piedra angular de ese muro que construimos in our personality en nuestra personalidad are either aggressive or passive. puede ser agresiva o pasiva. To clarify, that means that our infantile reactions, our Para choices, Para aclarar, eso significa que nuestras reacciones infantiles o nuestras decisiones was made to minister to the discomfort, the pain que fueron creadas para aliviar ese dolor of the love deficit del déficit de amor, by acting out in rebellion or withdrawing. lo hacemos actuando en rebeldía o en aislarnos. The cornerstone in actual physical wall La piedra angular en un muro físico de verdad is defined as a part of a corner or angle in the wall, es una piedra que está en la esquina del muro and this stone is set in a prominent location Y esta- on the outside of the building. Esta piedra siempre ocupa un lugar especial o importante en la parte exterior del edificio. There's often an inscription on it. Y con frecuencia hay alguna anotación en esa piedra. I'll have the date of the construction of the building or something. Algunas personas marcan ahí la fecha en que se construyó, etc. This is a foundational stone or brick Esta piedra es un elemento fundamental that the stones and bricks of the wall are referenced to. y cuando se construye el resto de la pared, los demás ladrillos se colocan en referencia a esa piedra. So that means, since we're not all engineers, Y como no todos somos ingenieros aquí, that means that there's this cornerstone, every other brick has for its reference of being this cornerstone. ¿sí? Eso significa que esta piedra en el ángulo es la que da la referencia en dónde va a ir colocado cada uno de los demás ladrillos del muro.
So if we are imagining a wall in our personality, Entonces, mientras imaginamos ese muro alrededor de nuestra personalidad, and we imagine or we realize that we're on the rebellious side or the rejection side, y entonces nos damos cuenta que estamos en el lado rebelde o en el lado de aislarnos, this is what was foundational in your development of self. esto fue lo que fue fundamental cuando fuiste desarrollándote a ti mismo. Then everything else in your life as you built your personality is referenced to that cornerstone. Y todo lo demás que tú has ido construyendo en tu vida, a lo largo de tu vida, está referenciado a esa piedra. A plumb line reveals if the wall is plumb. Una plomada revela si el muro está vertical, That means from the ceiling to the floor, it's straight. lo que significa que del techo al piso es una línea recta. A wall that's not plumb is unstable. Un muro que no está a plomo es inestable, It cannot bear the load and distribute the weight. no es capaz de soportar las cargas y distribuir el peso. If extreme, the wall will have to be completely rebuilt. Si la inclinación es extrema, el muro hay que botarlo y volverlo a construir. So if we're using the Word of God as our plumb line Entonces, si estamos utilizando la palabra de Dios como nuestra plomada to look at the walls in our personality, para examinar las paredes en nuestra personalidad, then you have this visual in your, or I hope, you have this visual in your mind of where you might be out of line, where you are out of line with the Word of God. entonces tú ahora, confiando en que estemos haciendo muy bien nuestro trabajo, vas a tener una visualización de cuáles partes de tu vida están fuera de plomo, están separadas de lo que la palabra dice. Which makes you unstable in your personality, in yourself, in your being. Y estas cosas te hacen una persona inestable en tu personalidad, en tu manera de ser. Using the symbolism developed by Dr. Bruce Thompson, Entonces, utilizando ese simbolismo desarrollado por el Dr. Thompson, which is taken from the scriptures of Amos, remember, and Ezekiel, que recordamos que son tomados de la Biblia en Amós y en Ezequiel. remember in Amos, God said to Amos, take a plumb and measure his people Israel because they were out of line with his word. Recuerdan que en Amós el Señor le dice al profeta que él saque la plomada y que mida al pueblo de Israel para ver cuántos se habían desviado. And then in Ezekiel, we have the picture of the wall. Y luego en Ezequiel tenemos la ilustración o la imagen del muro. As we discuss infantile reactions, it's important to remember Ahora que estamos discutiendo las reacciones infantiles, es importante recordar that these reactions and defenses are based on our interpretations of messages. que estas reacciones o estas defensas están basadas en la manera que interpretamos los mensajes And y circumstances. las circunstancias. In interpreting the messages that we receive, Al interpretar los mensajes que recibimos, now the earliest messages, remember the earliest messages would have been molecules of the mother's, from the mother into the, through the umbilical cord, thank you, through the umbilical cord to the infant in utero. recordamos que los mensajes más tempranos que cada uno de nosotros recibimos fueron esas moléculas que llegaban al bebé en el vientre a través del cordón umbilical. Today, the messages that we receive Hoy en día los mensajes que recibimos are from the relationships that we have vienen de las relaciones que tenemos or people that we, go to church with, whoever's in our sphere of influence. o de personas con las que vamos a la iglesia, cualquier persona que esté dentro de nuestra esfera de influencia. But our foundational cornerstone was laid very early in development. Pero la piedra angular fundamental de nuestra personalidad se colocó muy temprano en el desarrollo de nuestra personalidad. And then we developed
we built this wall using different reactions. Y sobre ella hemos ido construyendo este muro usando diferentes reacciones. In interpreting the messages, words, looks, actions of others, Cuando interpretamos los mensajes, las palabras, las miradas, las acciones de otras personas, we are determining within the framework of our worldview the intent of the other person. estamos interpretando dentro del marco de nuestra vida, de nuestra cosmovisión, digamos, las intenciones que otras personas tienen hacia nosotros. And this, in fact, is depending on your feelings and emotions Y esto, de hecho, depende de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. to draw conclusions. Es así que llegamos a conclusiones. And as we said, feelings frequently lie to you. Y como hemos dicho, los sentimientos nos mienten constantemente. Now, remember last night we talked about interpretation and internalization? Ahora, ¿recuerdan que anoche hablamos acerca de interpretación e internalización? And the difference between intent and action, Y la diferencia entre intención y acción. and that it requires both, even in the law, they have it clearly defined that there has to be both intent and action before it's truth to Sí, be convicted by. Y aún hablamos de cómo aún en la ley debe existir intención y acción antes de que se pueda llegar a la conclusión de una verdad y que te haga culpable de algo. But we frequently just determine the intent of another person Pero nosotros con frecuencia tratamos de determinar la intención de otra persona just based on their looks, solo basados en cómo esta persona se ve or just based how they may have looked at you. o en qué manera te vieron a ti. We determine, oh, they don't like me, Entonces tú llegas a la conclusión, yo no le caigo bien a esta persona, or they think they're better than me. o esta persona cree que es mejor que yo. I mean, these are just some very superficial examples, Y but estos son ejemplos muy superficiales, it's important to understand that in building the walls of our personality, we have determined the intent of the person that we received the messages from. I'm sorry. pero es importante que entendamos que al estar construyendo esos muros en nuestra personalidad, hemos sido nosotros los que hemos estado tratando de determinar las intenciones de estas personas basados en cómo nosotros lo interpretamos. And this type of pain by neural psychology is considered social pain. Este tipo de dolor, la psicología neural lo considera dolor social. According to neural psychology, De acuerdo a la neuropsicología, social pain, which is a broad label for painful emotions, el dolor social, que es una sombrilla que cubre muchísimas emociones, that deeply impacts self-worth. que afectan o impactan profundamente nuestra autoestima o nuestro valor propio, How you view yourself, cómo tú te ves a ti mismo, your worldview, tu cosmovisión, your identity. tu identidad. Okay. So this is very well, it's interesting to me. I hope it is to you. Eso me parece a mí interesante, espero sea interesante para ustedes. The brain responds to social pain similar as to physical pain. El cerebro responde a ese dolor social de una manera muy similar que como responde al dolor físico. The same pathways that are activated for physical pain Los mismos conductos neurales que se activan con el dolor físico are activated by social pain. se activan con el dolor social. So that means if you fall and hurt your arm, Eso significa que si tú te caes y lastimas tu brazo, what's going on in your brain lo que ocurre en tu cerebro is exactly the same as if you are feeling rejection in a room full of people. es exactamente lo mismo lo que ocurre en tu cerebro que si estás en una habitación y sientes que todo el mundo te está rechazando. It's because the brain reacts in the same way. Porque el cerebro reacciona de la misma manera a ambos tipos de dolor. The same pathways are activated
by physical pain or activated by social pain. Receptor systems in the brain will actually release natural painkillers when an individual experiences social pain. Son los mismos conductos sorry. neurales los que ocurren cuando hay dolor físico y dolor social, y los sistemas receptores en el cerebro Receptor systems. liberan. The receptor systems in the brain will activate. Perdón, but there was something else. They release. The natural painkillers. Sí. Liberan unos analgésicos naturales, estos receptores en el cerebro, cuando el individuo experimenta dolor social. O sea, tu cerebro manda como un analgésico. Bueno, no, cálmate, que no te duela tanto, ¿verdad? Thank you for expounding on that. You're welcome. The MRI, this is so fascinating. An MRI cannot distinguish between physical pain and social pain. Con una resonancia magnética es imposible distinguir si lo que el cerebro está experimentando es dolor físico o dolor social. This is our identity. Esa es nuestra identidad. I think that's so amazing. Me parece increíble. Okay, so we're going to talk about rejection. Ok, vamos a hablar acerca del rechazo. Rejection, real or misinterpreted, El rechazo, ya sea que fuera real o que estemos mal interpretándolo, can begin from the moment of the awareness of self. puede comenzar desde el inicio de nuestra autoconciencia. If this rejection is maternal, it could be as early as in utero. Si este rechazo viene de nuestra madre, puede empezar incluso desde el útero. For example, an unwanted pregnancy. Por ejemplo, un embarazo no deseado. Later in the development of self, rejection can be social. Más adelante en el desarrollo del ser, el rechazo puede ser social también. Regardless of the source, Sin importar de dónde venga, the perception of rejection is painful. la percepción de rechazo es dolorosa. There are believed to be stages of rejection. Se cree que existen ciertas etapas de rechazo. The first stage is denial. You think, oh, it's a mistake. El primer estado del rechazo es la negación. Uno dice, no, se equivocaron o estoy equivocado. And then bargaining. If I could just talk to them. Luego la negociación, tal vez si les hablo. And then depression, and you question your worth and acceptance. Y por último es la depresión, en la cual tú cuestionas tu valor. The cause of the pain is perceived rejection. La Perceived, remember, perceived. La causa del dolor es ese rechazo que tú percibes. Y pongan atención qué es lo que tú percibes. A choice is made to deal with or to minister to the pain. Entonces tomas una decisión de cómo aliviar ese dolor. That would be our infantile reaction. Y esa sería nuestra reacción infantil. The person who reacts passively to rejection La persona que reacciona de manera pasiva al rechazo will utilize one of many, I'm going to call them reaction bricks. va a utilizar alguno de muchos que yo llamo ladrillos de reacción In building their wall. cuando construyen su muro. And the following is not a complete list. Y esta lista que les voy a dar de ninguna manera es exhaustiva. Okay, depression is a way we use to minister to pain. ¿Ok? Entonces la depresión es una manera en la cual nosotros aliviamos nuestro dolor. Withdraw from social life Nos alejamos de la vida social has a sense of hopelessness y tiene una sensación de desesperanza. and escapes in sleep. That's very common. Y es muy común que se escape a través de dormir o el sueño. This is not an exhaustive explanation or definition of depression. Y esta tampoco es una definición exhaustiva y exacta y precisa de qué es la depresión. If you want to research it further, then you can get yourself Si every usted- detail. Si usted quiere investigarlo más a profundidad, lo puede hacer por su cuenta.
Okay, self-pity. Luego la autocompasión. This person is continually consoling themselves Esta persona está continuamente consolándose a sí misma over some disappointment. acerca de alguna decepción. Self-hatred. ¿Ok? El odio propio. It's very strong negative feelings about oneself. ¿Sí? Son sentimientos muy fuertes y negativos en contra de mí mismo. Guilt is often a companion emotion La for culpa. self-hatred. Cuando existe ese odio a sí mismo, la culpa es Compañero. frecuentemente acompaña este auto-odio, la culpa, el sentimiento de culpa. Apathy. La apatía es otro. It is passionless, Es cuando alguien no tiene pasión, lacks goals related to activity. no tiene metas acerca de ninguna actividad. Insecurity. Otra es la inseguridad. An insecure person is uncomfortable in social situations Una persona insegura se siente incómoda en situaciones sociales. and they lack confidence. Le falta confianza. The person who reacts aggressively has chosen to act out, to strike out. Ahora, la persona que reacciona de manera agresiva ha escogido actuar o responder de una manera. To strike out. Did you say that? Okay. And they involve others in their reaction of social pain. De manera que involucra a otros o lastima a otros en la manera que reacciona a ese dolor social. Okay, so that anger and rage comes under that rebellion. Entonces, dentro de esas reacciones agresivas está el enojo, la ira. An angry personality is somebody who's very easily annoyed. Una persona con personalidad enojada es alguien que se molesta fácilmente. The slightest little thing will bother them. Cualquier cosita ya le molesta. And rage is just violent, without reason, uncontrolled Y anger. reacciona con ira, sin control. Well, I think I told you last night about the study with children of rage. Yo creo que les dije ayer acerca del estudio de niños con ira. If you're interested in that topic, that's a very good, it's published research under that title. So Sí, si les interesa el tema, hay muchas publicaciones con ese nombre. unteachable. Otra manera de reaccionar es hacerse inenseñable. No sé. They're reluctant to acknowledge learning something new. Es alguien que se niega a aprender algo nuevo. They're like a know-it-all. Es alguien que cree que lo sabe todo. If you try to tell them something, they say, I know that, I know that. Si tú tratas de decirle algo y dices, ah, sí, yo ya sabía eso. You try to show them how to do something, I know how to do this. Tratas de enseñarle a hacer algo y te dice, no, yo ya sé cómo hacerlo. Critical. Otra forma es ser crítico. Now remember, this is on the aggressive side. Recordemos, estos son del lado agresivo. Critical finds fault, the passive side. Critical finds fault with everyone, can be harsh with their words. Si alguien crítico siempre encuentra cómo asignarle la culpa a alguien más y culparlo con sus palabras. They rarely come to you with their issues. Rara vez esta persona se acerca a ti a contarte sus problemas. Instead, they enlist others who have unresolved issues. En lugar de eso, siempre están hablando de los problemas de otros. You know, often you'll find this critical person volunteering for things, to be on a team to help do something, or volunteer to clean the church or Con something. frecuencia encuentras a estas personas muy críticas haciéndose voluntarios y disponibles para estar en algún equipo y hacer alguna cosa. So they're going to help with everything. They're always going to be volunteering for something to do. O sea que siempre van a estar tratando de ser voluntarios y ayudando con algo. And what they're doing is they're in service to God for the approval of man.
Y lo que están haciendo al hacer eso es tratar de servir a Dios para obtener la aprobación de las personas. And when that need is not met, Y cuando esa necesidad no se satisface, they become very critical. Entonces, Their brick of criticalness begins to be thrown. entonces empieza a sacar su ladrillo de críticas, ¿verdad? A todos. Fear is another one. Otra de las reacciones es el temor A fearful person does not venture into the unknown. o el miedo. Una persona miedosa no se anima a hacer algo que no conoce. In extreme cases, they can be crippled by their fear. En casos extremos hay personas que son inhabilitadas, o sea, no pueden hacer nada por el miedo. We're going to look a little bit now at an angry personality, and then later I'm going to focus in more on anger of man versus the anger of God. Vamos a hablar ahorita un poco acerca de una personalidad de enojo y más adelante vamos a hacer una comparación entre el enojo del hombre y el enojo de Dios. So for now, angry personality. This person, this is a person that is easily annoyed, as I Entonces, said. esta persona con una personalidad enojada es alguien que se molesta fácilmente. And the thing is, they don't consider that to be a problem. Y el asunto es que esta persona no piensa que eso sea un problema, que no está mal. They believe their anger can be controlled, Esta persona cree que su enojo puede ser controlado and they're insensitive to the pain they cause others. y son insensibles al dolor que le ocasionan a otros. They're quick to take offense. Son muy prontos a sentirse ofendidos. They enjoy heated debates, Disfrutan entrar en discusiones acaloradas and they're unable to give and receive forgiveness. y con frecuencia son incapaces de perdonar o recibir perdón. When anger is not recognized and properly dealt with, Cuando el enojo no se reconoce y no se trata de la manera adecuada, it can develop into bitterness puede convertirse en amargura and malice. y en malicia. Allowing a little anger to continue Permitir que un poco de enojo permanezca is like allowing a little fire to burn in a dry forest. es como permitir que un pequeño fuego siga quemando dentro de un bosque seco. A fearful personality we're going to look a little bit at. Ahora hablemos de una personalidad temerosa o de miedo. The psychological experience of fear translates into a unique chemical. La experiencia psicológica del miedo se traduce en o produce un químico único This en el is cuerpo. very interesting. Esto es muy interesante. There was a lot of really good information in a published research titled The Scent of Fear. Hay mucha información muy interesante en una publicación que se hizo que se llama el olor del miedo. So this unique chemical, it's an odor, Así que este químico único en el cuerpo es un olor. and the signature of this chemical is in the person's perspiration. Y el sweat. signature, Identifying factor. Or sí, something. el factor que identifica eso está en el sudor de la persona. And others can use the chemical identification signature Otras personas pueden utilizar esa identificación química as a cue to the sender's internal state. para determinar el estado interno de esta persona. The research that they did on this used a method called titrating. Titrating is a quantitative chemical analysis. El método que utilizaron para esta investigación tiene un nombre que no lo conozco en español, titrating, que es un análisis químico. It's probably the same in Spanish. And the reason that this research was undertaken was because they wanted to determine why a criminal, for example, a criminal hiding in the darkness, La razón por la cual hicieron este estudio es porque querían determinar por qué un criminal
and so many people walk by, right? Por ejemplo, cuando un criminal está escondido y mucha gente pasa, How did they choose the one that they attacked? ¿cómo escogen a quién atacar? So this research was actually founded or funded by criminal science. Y así que este estudio realmente fue pagado por científicos criminales. A lot of good research is done by other disciplines because psychology and sociology doesn't have the big funds that marketing and the criminal defense department have. Muchos estudios son realizados por diferentes disciplinas porque realmente la psicología normalmente no recibe muchos fondos para hacerlo. But the basic interest of everybody is how do people think? What makes them act the way they do? ¿Sí? Pero el interés común de todas las disciplinas es pensar cómo piensan las personas, qué es lo que hace que las personas actúen de la manera que lo hacen. We can benefit from their research. Nosotros podemos obtener un beneficio de los estudios que ellos hacen. Okay, so back to the sin of fear. Fear can interrupt the process of our brains that allows us to regulate emotions. El miedo puede interrumpir el proceso mediante el cual nuestro cerebro regula las emociones And can negatively impact our thinking and decision making. e impacta negativamente nuestra manera de pensar y nuestra manera de tomar decisiones. Unreasonable fear will control you. Cuando hay un miedo irracional, eso te va a controlar. A fearful person, as we said, will not venture out to try something new. Una persona que vive con miedo no se va a animar a probar cosas nuevas. Fear originates from the perception of danger. Y el miedo se origina de la percepción de peligro. David Fleischman, who is at the University of Peru in Applied Sciences, made this quote. David Fishman de la Universidad de Perú de Ciencias Aplicadas dijo esto. Said, you cry pain, Dice, tú lloras el dolor, scream the anger, gritas el enojo, but fear is docked silently in your heart. pero el miedo se ancla silenciosamente en tu corazón. In the area of financial investment, there's a term called risk averse. En el área de Financial inversiones financieras hay un término que se llama averso de riesgo. Okay, it means you're afraid to take a risk. Significa que te da miedo tomar un riesgo. Which, Aversión, esa es la palabra. Esa muchas gracias. aversión de riesgo, al riesgo. Which defines an investor's willingness to take a risk. Lo cual define la disposición de un inversionista de tomar el riesgo. Okay, the investment industry has done extensive research to understand investors. That's logical. La industria de los inversionistas ha hecho muchos estudios para determinar cómo se comportan los inversionistas. And Lógico. some of their research was focused on the investment probabilities of an angry person Algunos de sus estudios se han enfocado en evaluar cuál es la posibilidad o la probabilidad de inversión de una persona enojada and a fearful person. y la probabilidad de inversión de una persona temerosa. And their findings indicated that that anger decreased the risk choices Y el estudio concluyó que el enojo reduce las decisiones riesgosas and fear increased risk choices. y el miedo las aumentó. It's interesting because their research implies that anger debilitates Es interesante porque entonces el estudio implica que el enojo te deshabilita and o te fear, debilita, perdón, and fear motivates. y el miedo te motiva. Think about commercials when they're having a sale. Piensen en los comerciales cuando están haciendo alguna oferta. We only have 10 left, 10 left. You better Solo call nos quedan now. 10. Llame ya. Oops, they're gone. 8 left. ¿Sí? You better call while Uy, we no, still ya solo have- quedan 8. Más vale que se apure.
motivated by fear. Fear you're going to lose the Te opportunity. motivan con el miedo de que vas a perder la oportunidad. But in our personalities, when we're unstable because we're out of line with the Word of God, Pero en nuestras personalidades, cuando estamos inestables porque no estamos alineados con la palabra de Dios, fear can motivate us in a way that will bring serious consequences. el miedo nos puede motivar a tomar decisiones que traerán consecuencias serias. The opposite of love is not hatred, El opuesto del amor no es el odio, but the fear of love. pero el temor al amor. And fear to love is the fear of being free. Y el temor al amor es el temor a ser libre. That's a quote by Paul Freire. Esa es una cita de Paul Freire. But here's another quote that supports that and is very interesting. Pero aquí hay otra cita que es muy interesante y que también afirma esto mismo. 1 John 4:18. Primera de Juan 4:18. You know what it is? ¿Alguien sabe qué dice? Perfect love casts out fear. El perfecto amor echa fuera el temor. If you live by fear, Si tú vives con temor, you cannot find freedom in Christ's love. no puedes encontrar libertad en el amor de Cristo. Another way that people, a very common way, that, Ahora, otra manera muy común en la que las personas reaccionan that people deal with pain o en la que responden al dolor is manipulation. es con manipulación. A manipulator does not respect boundaries. Un manipulador no respeta los límites. They sense the weakness in others Estas personas sienten la debilidad de otras personas and exploit the weaknesses. y las explotan. You know, you may know manipulators and not even consider that they're manipulating. Y saben, es probable que ustedes conozcan personas manipuladoras y aún no han llegado a la conclusión de que estas personas lo son. For example, Por ejemplo, someone who always makes you wait, alguien que siempre te hace esperar, no matter how much time they had to get ready, sin importar cuánto tiempo tuvieron para alistarse, you're going to have to wait for them. vas a tener que esperarlos a ellos. They can be going out the door Pueden estar saliendo por la puerta oh, I forgot something. y es, se me olvidó esto. It's a matter of control. That's what manipulation is. Y es You un wanna be in asunto control. de control. Eso es lo que es la manipulación, es el deseo de estar en control. Anyway, another one is conversationalist narcissist. Otra manera de reaccionar es con narcisismo conversacional. They dominate the conversation. Son personas que dominan las conversaciones They talk incessantly Thank you. y hablan de manera incesante, hablan sin parar. You never get a chance to say anything. Tú nunca tienes oportunidad de decir nada con You estas personas. actually have to insert something to get something said. Si de verdad quieres decir algo, tienes que encontrar un espacio y meter tu comentario ahí. That's a defense. Y ese es un mecanismo de defensa. How can you get to know someone ¿Cómo puedes conocer a alguien if they're always talking? si siempre esa persona está hablando? There's not an exchange. No hay un intercambio. Bear in mind that, what we've just listed here as bricks that are built in your personality. that Tengan en build mente your o tengan personality, presente que lo que hemos mencionado ahorita como ladrillos con los que se construye la personalidad are all something that we have intended to protect us. son siempre algo que hemos tenido con la intención de protegernos, But they don't protect us. pero realmente no nos protegen. They separate us from other people. Lo que hacen es separarnos de otros. Who wants to be around an angry person all the time? ¿Quién quiere estar cerca de alguien que está enojado todo el tiempo? Who wants to be around someone who's talking all the time? ¿Quién quiere estar al lado de alguien que está hablando todo el tiempo? Who wants to be around somebody who feels sorry for themselves all the time? ¿Quién quiere estar cerca de alguien que todo el tiempo se siente mal por sí mismo, se da lástima? Now, think about what your defense mechanism is. Ahora piensa cuál es tu mecanismo de defensa. I want you to think about how you react when you are hurt.
y piensa en cómo tú piensas, o trata de determinar cómo tú piensas cuando te lastiman. How do you react when someone hurts someone you love? ¿Cómo reaccionas cuando alguien lastima a alguien que tú amas? What is your immediate reaction? ¿Cuál es tu reacción inmediata? And also, I don't know if we'll have time tonight to take the time for you to do this, Y no estoy seguro si vamos a tener tiempo para hacerlo esta noche, but I would give it to you as an assignment. pero se los dejaría como tarea. I want you to spend some quiet time, not distracted by anyone, Les animo a que pasen un tiempo en silencio, sin hablar con nadie, lejos de su teléfono. and I want you to think of an early childhood experience Y quisiera que piensen en una experiencia lo más temprano en su vida, en su niñez que puedan, where you were hurt, really hurt. en la cual fueron lastimados, muy lastimados. Now, you're not going on an archaeological dig here. Ahora, no están haciendo una investigación arqueológica, ¿verdad? You're not digging up some experience. No se trata de escarbar y buscar experiencias. You need to pray Debes orar and ask the Holy Spirit to bring to mind the experience He wants you to look at. y pide al Espíritu Santo que Él traiga a tu mente la experiencia en la que Él quiere que pienses. And then I want you to look, just analyze how did you react Y la tarea es analiza cómo reaccionaste. and carry that through to see if it is still a part of you. Y That entonces reaction, that way of trae reacting. esa reacción al resto de tu vida y trata de ver si es algo que sigue ocurriendo en tu vida. So ask the Lord to bring the memory Entonces pídele al Señor que te traiga algún recuerdo and then look, how did you react? y luego examina cómo reaccionaste. And are you still reacting that same way Y today? hazte la pregunta, ¿sigo reaccionando de esa manera hoy? Moving on. I said I wanted to look at anger of man versus the anger of God. Ok, seguimos entonces. Les dije que quería hablar acerca de la diferencia entre el enojo del hombre y el enojo de Dios. There are a complex series of physiological actions Hay una serie de acciones fisiológicas muy complejas that occur at the onset of anger. que ocurren cuando aparece el enojo. Emotions begin in the part of the brain named amygdala. ¿Sí? Las Never emociones comienzan en esa parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala. And this part of our brain is also responsible for identifying threats. Esta parte de nuestro cerebro también es la responsable de identificar cuando hay alguna amenaza. At the time a threat is identified, Cuando identificamos una amenaza, an alarm is sounded, entonces suena una alarma. and steps are enacted to protect. Y entonces empiezan a ocurrir una serie de pasos para protegernos. This all takes place before the threat reaches our cortex. Todo esto ocurre antes de que esa amenaza llegue a la corteza cerebral, Which is the part of our brain that is responsible for thought and judgment. que es la parte de nuestro cerebro que es responsable de los pensamientos y el juicio. When anger is aroused, the body muscles tense and the neurotransmitter chemical Cuando ocurre un enojo, los músculos del cuerpo se tensan y hay un químico neurotransmisor catecholamine, I have a speech impediment. And Lo some voy, words I'll lo never voy a be leer able to como se lee en pronounce. inglés, catecolaminas, Thank you. Are released, resulting in a sudden burst of energy that lasts for several minutes. este químico se libera en nuestro cuerpo y hay un incremento en la energía de nuestro cuerpo que dura algunos minutos. And this burst of energy motivates a desire for immediate protection. Y este aumento en la energía motiva un deseo en nosotros de protección inmediata. This is basically the dynamics of the brain activity when one experiences a threat. Básicamente, esa es la manera en que actúa nuestro cerebro cuando experimentamos una amenaza, Such as moments of discomfort or extreme emotional pain. a tales como momentos de
de Moments of discomfort or extreme emotional pain. momentos incómodos o un dolor emocional profundo. Okay, so with that information, it takes very little imagination Entonces, conociendo eso, no hace falta mucha imaginación to see how that dynamic works when there's a physical threat. para ver cómo o reaccionamos cuando hay una amenaza física Or delante de a real nosotros. threat of harm exists. ¿Sí? Cuando existe una verdadera amenaza de un peligro de ser lastimados realmente. It's so amazing how God created us. Es increíble como Dios nos creó. Our brain, how he, those mirror neurons, and how the brain reacts when there's a threat. Cómo existen estas neuronas de espejo y cómo nuestro cerebro reacciona cuando existe una amenaza. Because when there's a real threat, that enables us to move. Que Act. cuando hay una amenaza de verdad, eso hace que nos movamos, que actuemos. We don't have to process it and think, we're able to immediately act. I love that. No es necesario que procesemos y pensemos, sino que reaccionamos de inmediato. However, when it is activated because of a perceived emotional threat, Ahora, el asunto es cuando este proceso se activa por una percepción de peligro, algo emocional, we have a distortion here of how God intended that, his purposes for that. cuando hay una distorsión de los propósitos de cómo Dios quería que funcionara, Because we act without thinking. porque actuamos sin pensar. There are other physical components to anger. Hay otros componentes físicos del enojo. Rachel Zakar, in an article on the angry brain, Una señora Rachel Zakar en el artículo El cerebro enojado, se llama el artículo, describes the physiological effect of anger. describe los efectos fisiológicos del enojo. The research shows that individuals with high levels of anger El estudio muestra que personas con niveles altos de enojo tended to have dysfunctional or abnormal blood flow in certain regions of the brain. tendían a tener niveles anormales de sangre, de flujo sanguíneo en algunas regiones de su cerebro, Because lower levels of blood flow porque niveles más bajos de flujo sanguíneo were observed. se observaron. It could be possible to see movement difficulties, making them disoriented. Eso pudo haber hecho que se fueran desorientados, que tenían dificultad para mover algunos músculos. So there's physical components to anger. Así que existen componentes físicos como respuesta al enojo. These physical components can warn you, you can be aware of what's happening, Estos componentes físicos pueden hacerte consciente de que estás enojado, like blushing, como sonrojarse, heat flashes. que sientes un calor por dentro. These are common physical indicators of emotional stress or anger. Estos son indicadores físicos comunes es un estrés emocional o un enojo. And this involves the dorsal hypothalamic part of the brain. Y eso involucra la parte dorsal del hipotálamo en el cerebro. And recent studies indicate that the glutamatergic neurons regulate blushing. Not that. Hay algunos estudios recientes que indican que las neuronas glutamatérgicas regulan el sonrojarse o no. Neurons. Yeah, okay. Son unas neuronas que regulan el que uno se sonroja. Through understanding the physical warning signs of emotional stress and the dynamics of anger, Cuando comprendemos las advertencias o las señales de advertencia de cuando hay un estrés emocional o un enojo, one is better equipped to make a choice. entonces uno está más equipado o está preparado para tomar una decisión Before reacting immediately, antes de reaccionar de manera inmediata. you can involve the Holy Spirit Puedes involucrar ahí al Espíritu Santo antes and strengthen you in making the choice to give the perception of rejection or whatever is going on
para que Él te dé la fuerza para cambiar esa percepción y esa idea que tú tienes de que estás siendo rechazado. to the Lord and to choose to believe the truth of who you are. Y se lo puedes entregar al Señor y escoger creer la verdad de lo que dice la Biblia de quién eres. So, what all that's saying basically Y básicamente lo que está diciendo esto es is that there is an actual physical reason que existe una verdadera reacción física that people fly off the handle. por lo cual las personas se disparan, se reaccionan. When they perceive there's a threat, when you perceive there's a threat, Cuando tú percibes que hay una amenaza, your brain goes to work to enable you to act quickly. tu cerebro se pone a trabajar y te da la capacidad de reaccionar rápidamente. But that doesn't destine you to be at the mercy of that. Pero eso no te condiciona a que tú tienes que estar a merced de tu cerebro y tus reacciones viscerales. That's a very beautiful protective thing that God put in our brains. Esa es una protección muy hermosa que el Señor puso en nuestros cerebros. You can be aware of signs that you're getting angry. You can be sensitive Pero to you're getting angry. Tú puedes estar consciente de esas señales que tu cuerpo te da cuando estás empezando a enojarte. And immediately give it to the Holy Spirit. You do not have to be fly off the handle. You do not have to be out of control. E inmediatamente tú le puedes entregar eso al Espíritu Santo y no es necesario que tú pierdas el control. I think we all know the many different scripture references in Proverbs about anger. Yo creo que muchos de nosotros conocemos muchas referencias que el libro de Proverbios nos hace acerca del enojo. One says, "A fool vents all his feelings, but a wise man holds them back." Uno de los proverbios dice que el necio cuenta todos sus sentimientos, pero el sabio los retiene. A soft answer turns away wrath. Que una respuesta blanda aleja el enojo. An angry man stirs up strife. Que un hombre iracundo provoca contiendas. Anger rests in the bosom of fools. Que el enojo está en el seno de los necios. And in James 1:19 through 20, I think we all know, Y en Santiago 1, 19 y 20 let every man be swift to hear, dice que todo hombre sea pronto para oír, slow to speak, lento para hablar, slow to wrath, lento para la ira, for the wrath of man porque la ira del hombre does not produce the righteousness of God. no produce la justicia de Dios. Your anger will not produce righteousness. Tu ira no va a producir justicia. In James, we are given a strategy to use when we become aware. En Santiago se nos da una estrategia de qué hacer cuando nos damos cuenta que estamos enojándonos. Through the warnings of our bodies that our bodies send us, A través de las advertencias que nuestro cuerpo nos da. we become aware that we're reacting in anger. Cuando nos damos cuenta que estamos reaccionando en enojo, First thing, listen. lo primero es escucha. If it's the words of others that has triggered this reaction, stop and listen. Si son las palabras de otras personas las que han activado esta reacción, detente y escucha. In an attitude of prayer, silently ask the Lord to reveal the truth. En una actitud de oración, pídele en silencio al Señor que te revele la verdad. If the reaction is coming from a sense of rejection, Si tu reacción viene por una sensación de rechazo, not actual spoken words, sino en lugar de ser por palabras que te dijeron, silently ask the Lord to strengthen you in the truth of who you are in Him. entonces en silencio pídele al Señor que te fortalezca a la luz de la verdad de quién tú eres en Él. You know, the Holy Spirit is instantly there for us Saben, el Espíritu Santo está disponible para nosotros de manera to instantánea, strengthen us. para fortalecernos. We do not have to be at the mercy of our emotions Nosotros no tenemos por qué vivir because God has given us a merced de nuestras emociones, porque Dios nos ha dado
because God has given us a will that is stronger than our emotions. una voluntad que es más fuerte que nuestras emociones. Reacting in anger is a habit. Reaccionar en enojo es un hábito. Our brain chemistry affects our habits and determines our character. La química de nuestro cerebro afecta nuestros hábitos que determinan nuestro carácter. Our habits Nuestros hábitos determines our character. determinan nuestro carácter. Anger is a decision one makes to avoid pain. El enojo es una decisión que uno toma para evitar el dolor. As a believer who has recognized this dynamic in your personality Como un creyente que reconoce esa dinámica en su personalidad and has determined to break the habit, y que toma la decisión de romper ese hábito, you have entered into spiritual warfare. tú entras a una guerra espiritual. And the strategy is to recognize the catalyst for the anger is pain. Y la estrategia es identificar que lo que pone en marcha ese enojo es un dolor. Renounce it. Y aléjate de él. Ask the Renuncia. Lord, reveal to me the cause. Pídele al Señor, revélame la causa. I choose to believe the truth. Yo escojo creer la verdad. And you can receive the strength of the Holy Spirit. Y tú puedes recibir la fuerza del Espíritu Santo. Lord, please strengthen me Señor, por favor, fortaléceme to believe the truth of Para- who I am in you. para creer la verdad de quién soy en ti. Now, often, if you're ministering, if you are mentoring or discipling someone who is dealing with anger, Ahora, con frecuencia, si tú estás sirviendo o ministrando a alguien que está luchando con el enojo, you might often hear, well, God got angry. pueda que escuches a esta persona decir, bueno, pero Dios se enojaba. Okay, so now we're going to look at the anger of God. Entonces vamos a hablar acerca del enojo de Dios. In thinking of the anger of God, Cuando pensamos en el enojo de Dios, one considers it from a human reference lo común es que lo consideremos desde un punto de vista humano, of our own experience with anger. usando nuestra propia experiencia con el enojo. So, as we have seen above, our anger is an infantile reaction Como hemos visto antes, el enojo es una reacción infantil, to a perceived threat. una reacción a una amenaza percibida. From the neurotransmitters in our brain, Desde los neurotransmisores en nuestro cerebro, we receive an adrenaline rush, recibimos un flujo de adrenalina which facilitates immediate action. que facilita que reaccionemos de manera inmediata. We move from non-threatened to threatened, Pasamos de sentirnos no amenazados a amenazados and the brain dynamic begins. y empieza esa dinámica en nuestro cerebro. God, the creator of the universe, Dios, el creador del universo, creator of all that's in existence, creador de todo lo que existe, of all that ever has been or ever will be, de todo lo que ha existido o existirá, is not threatened. Él no se siente amenazado. Indeed, God is not, nor can he be threatened. De hecho, Dios no está ni nunca estará amenazado. So right here we see a major difference between man's anger and God's anger. Así que ahí vemos una diferencia grande entre el enojo de Dios y el enojo del hombre. God is eternal and is intimately aware of all. Dios es eterno y está consciente de absolutamente todo. So it's from our own understanding of anger Así que es desde nuestro propio entendimiento del enojo that we envision God as an angry God. que nosotros podemos imaginar a Dios como un Dios enojado. This is a distortion of who God is. Pero eso es una distorsión de quién Dios realmente es. We talked last night a little bit about Adam and Eve in the garden. Ayer hablamos un poco acerca de Adán y Eva en el jardín. And you remember that we looked at the word drove or expel. Y recuerdan que hablamos acerca de la palabra, los sacó del huerto, no sé qué palabra usaron. And the common interpretation of that is that God was angry chasing them out of the garden. Y la interpretación común es que Dios estaba enojado y los estaba corriendo del jardín. But the actual word
in Hebrew means broken, and it's the word used for divorce. Pero la palabra realmente en el hebreo es la palabra de roto, que se traduce también como divorcio. There was a broken relationship Fue una ruptura en la relación entre Dios y ellos. and a broken heart of God over man, over the separation of man from God. Y un corazón roto de Dios, una separación entre Dios y el hombre. The word, that word that was translated anger or drove is garash. La palabra es garash. Okay, I'm looking for something here. Oh, here it is. In Genesis 6:6 En Génesis 6:6 says, the Lord regretted that he had made man on the earth, dice que el Señor se arrepintió de haber puesto al hombre en la tierra and it grieved him in his heart. y que le dolió en su corazón. The word translated regretted in the Hebrew is the word nacham. La palabra que se traduce como que se arrepintió en el hebreo es la palabra nakam And it means to breathe heavily, as in sorrow. y significa literalmente respirar fuertemente como cuando uno está en dolor. And the word grieved in Hebrew is ostab, Y la palabra que dice grieved. le pesó y sintió tristeza en su corazón es la palabra en el hebreo kumog, no, Ostab. ostam It means hurt. y significa dolor. This verse, again, is describing the broken heart of God, not an angry God. Este verso, Génesis 6:6, otra vez está reflejando el corazón roto de Dios, no un Dios enojado. And in Revelation 16:1, Y en Apocalipsis 16:1 says, go and pour out the bowls of wrath of God on the earth. cuando dice que le manda al ángel que vaya y derrame las copas de la ira, The word wrath comes from the Greek word kumak, la palabra ira viene de la palabra griega kumak, which means passion. que significa pasión. Again, as if breathing heavily. Una vez más, es como respirar fuertemente. In Genesis and in the book of Revelation, Tanto en Génesis como en Apocalipsis, we see words describing the heart of God when disciplining his children. vemos palabras que describen el corazón de Dios cuando disciplina a sus hijos, As being heavy in sorrow. como siendo algo pesado y doloroso para Él. The humanization of God's pain over sin La humanización que hemos hecho del dolor de Dios frente al pecado, in using words like anger and wrath al usar palabras como enojo e ira, attributes our holy and righteous God with the weaknesses of temporal self. le ponen atributos de hombre temporal y débil a nuestro Dios perfecto y justo. The intensity of divine anger La intensidad del enojo divino can only be understood in the light of the intensity of his love, Solo- his divine love. solo puede entenderse a la luz de su divino amor. The intensity, I want us to think just for a moment, consider the death of Jesus on the cross. Por un momento quiero que consideremos la muerte de Jesús en la cruz. God incarnate who suffered and died for us on the cross of Calvary. Dios encarnado que sufrió la muerte en la cruz en el Calvario. His suffering began in the garden while in prayer. Su sufrimiento comenzó en el jardín mientras estaba orando. He sweat drops of blood. Llegó a sudar gotas de sangre. This is a rare condition called hematoidrosis. Esta es una condición extraña llamada hematoidrosis. This happens when the capillary vessels that feed the sweat glands break down. Esto ocurre cuando los vasos capilares se rebalsan y van a las
The sweat células glands, a las glándulas de sudor they break down. y se rompen. The blood released from the vessels mixes with the sweat. La sangre liberada por los vasos se mezcla con el sudor. And then the sweat drops of blood. Y entonces las gotas de sudor tienen sangre. That's how intense his pain was. Así de intenso fue su dolor. From the garden, he went to Caiaphas, Del jardín fue a Caifás, where he was blindfolded donde le pusieron una venda en los and ojos struck on the face. y lo golpearon en el rostro. Then on to Herod, Luego fue a Herodes, where he was treated with contempt and mocked. donde lo despreciaron y se burlaron de él. He was whipped Lo golpearon con látigos, and mocked, se burlaron de él. and then couldn't even carry his own cross. No era él capaz de cargar su propia cruz ya. He was so weak, another had to be commissioned to carry the cross. Él ya estaba tan débil que se le tuvo que pedir a alguien más que cargara su cruz. And finally, on the cross, his heart ruptured. Y finalmente en la cruz su corazón se rompió. Jesus quite literally died of a broken heart. De manera muy literal, Jesús murió de un corazón roto. This is a visual of the pain that sin causes the heart of God. Y esto es una representación muy gráfica y visual del dolor que el pecado ocasiona al corazón de Dios. This is a visual aid for us Es una visual para todos nosotros, of the broken heart of God. del corazón roto de Dios. Our finite minds can't grasp the pain that sin causes. Nuestra mente finita no puede comprender el dolor que el pecado ocasiona en el corazón de Dios. Causes a righteous and holy God. Le ocasiona a este Dios perfectamente justo y santo. As believers, Como creyentes, with the indwelling of the Holy Spirit, y el Espíritu Santo vive en nosotros. every time we sin, it brings pain Y cada vez que pecamos trae dolor to our holy God. a nuestro Dios santo. I imagine that every time we sin, the pain of it is a catalyst. Yo imagino que cada vez que pecamos, ese dolor es algo, un catalizador, algo que da inicio For something like a spontaneous combustion. a algo como una combustión espontánea. Like sin touches holiness, Cuando el pecado toca la santidad and there's like a spontaneous combustion, the pain, spontaneous combustion. y es un dolor como una explosión, algo como una combustión espontánea. And the description our finite minds give to this Y la descripción que nuestra mente finita da de eso is anger and wrath. es enojo e ira. Divine anger is the natural expression of La ira divina es una expresión natural of the divine nature manifesting itself against sin. de la naturaleza divina manifestándose en contra del pecado. For finite man to justify his anger by saying God himself gets angry Que un hombre finito justifique su enojo diciendo que Dios mismo se enoja is the height of ignorance. es la cúspide de la ignorancia. So I thought I can't even imagine sin touching holiness. Yo ni siquiera me puedo imaginar el pecado entrando en contacto con la santidad And the broken heart of God y el corazón roto de Dios over our faulty walls that we build a causa de estos muros defectuosos que construimos. because they not only separate us from each other, Porque no solo nos separan los unos de los otros,
but they separate us from God. pero también nos separan de Dios. We move away from Him. Nosotros nos alejamos de Él. Okay, well, now we're going to look at another like case history in the Bible. Ok, vamos a ver ahora un caso más en la Biblia. And to do that, it's in Genesis. Y para eso vamos a ir a Génesis. And I hope to write some things on the board. Y voy a procurar escribir algunas cosas en el pizarrón. No, I don't know if I can juggle this. Y no sé si lo voy a Try lograr. from this side. Voy a tratar desde aquí. We're going to look at Hagar. Vamos a hablar acerca de Agar. And in Genesis 16, we're told that Sarai, Abraham's wife, didn't have any children. En Génesis 16 se nos dice que Sarai, la mujer de Abraham, no le había dado a luz a ningún hijo. But she had an Egyptian maidservant whose name was Hagar. Pero que tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Okay, where did the Egyptian maidservant come from? Entonces, ¿de dónde venía esa sierva egipcia? Remember when they went down to Egypt? ¿De dónde salió? ¿Recuerdan cuando ellos bajaron a Egipto? Sarai was passed off as his wife. Y que Sarai se hizo pasar por la She was in the esposa. castle of the king, Pharaoh, whatever he was. Que la llamaron a estar en el palacio de Faraón. She was given a maidservant. Se le dio ahí a una sierva. Now, Hagar was probably very young, maybe 12, 13 years old. Ahora, Agar era muy joven, probablemente en ese momento 12, 13 años. She may even have been brought from the village, especially to be the maidservant for this new acquisition of a woman, Sarai, by the king. Sí, pueda que en ese momento la mandaron a llamar por ahí de la aldea para que fuera a servir a esta nueva esposa del rey. She would have been responsible like for combing and brushing Sarah's hair, Ella sería responsable tal vez de peinar el cabello de Sara, for helping her dress. ayudarla a vestirse. It would have been a very close relationship. Sí, debió ser una relación muy cercana. And with Sarah not having any children, Y Sara sin tener hijos, it might have even been a maternal relationship. pueda que hasta fuera una relación como maternal. Okay, so Sarai said to Abraham, she tells her husband, look, we don't have any children. I don't have any children. Take my maidservant. Entonces Sara le dice a Abraham, mira, no hay manera que tengamos hijos, ya esta edad es, ¿sabes qué? Toma a mi sierva So that I may obtain children through her. para que yo pueda tener hijos a través de ella. Now, it is true that this was a custom at the time. Y sí es verdad que eso era algo común, era una costumbre en esa época. But customs do not negate pain. Pero las costumbres no niegan el dolor. Okay, so how this would work is if this was successful and Hagar was pregnant, Entonces, como esto funcionaría si tuvieran éxito y Agar resultaba embarazada, from the womb, the baby would go into the arms of Sarah. es que desde que el niño sale del vientre, inmediatamente pasaría a los brazos de Sara. Hagar would have contact with her son. She would be breastfeeding him, no doubt. Agar tendría contacto con su hijo, seguramente estaría amamantándolo, But Sarai had the right to the son. That was the mother. pero Sara tenía derecho sobre el hijo, era su hijo. There's no place that I can find in the Bible En la Biblia yo no puedo encontrar en ningún lugar that says Hagar was consulted about this. donde se diga que a Agar le preguntaron si estaba de acuerdo con esto. Hagar was a little nobody. Agar era nadie en esa historia. She was insignificant. Era insignificante, She was replaceable, era reemplazable, expendable. desechable. So this little nobody was given to this man old enough probably to be her grandfather. Así que esta pequeña nadie es entregada a este hombre que tal vez tenía la edad para ser su abuelo.
solely for the purpose of breeding. solo con el propósito de reproducirse. How do you think Hagar felt about that? ¿Qué creen ustedes que pensó Agar de todo esto? I can't imagine that she would be happy about it, Yo no me puedo imaginar que haya estado feliz de esto, because no matter how you look at it, this was rape. porque sin importar cómo tú lo veas, esto fue una violación. There's no other way you can look at it, especially when you see how Hagar changed. Y no hay otra manera de verlo, especialmente cuando vemos cómo Agar cambió. She was traumatized and she changed. Ella fue traumatizada y cambió. So it was successful, and it says and when she saw, this is Hagar, and when she saw that she had conceived her mistress, she became despised in her eyes. Y dice, cuando ella vio que había concebido, está hablando de Agar, dice, miraba con desprecio a su señora. So one of her reactions to the pain was to despise Sarai. Así que una de sus reacciones al dolor fue despreciar a Sarai. There was no doubt, there was obviously a broken relationship there. Obviamente había una relación rota ahí. Maybe there was very close ties prior to this, Probablemente había vínculos muy estrechos antes de esto, but that changed. pero eso cambió. And now she despised her mistress. Y ahora ella despreciaba a su señora. So Sarai is impacted by this change in attitude, Y Sarai también es impactada por este cambio en la actitud de Agar. and she complains to Abraham. Y entonces va y se queja con Abraham. She despises me. Look at this. Look what I have to live with. I have to live with her despising me. Mírala, I don't know what she said, but Ella me desprecia, mírala, yo tengo que vivir con esto todos los días. No sé qué fue lo que le dijo exactamente. what's interesting also is how Abraham responded in verse 5. Lo que es interesante también es ver cómo respondió Abraham en el verso 6. Yeah, it is verse 6. Abraham says, she's your maid. Do to her as you please. Abraham le dice, mira, pues es tu sierva, está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. She's insignificant. Here, pass. Do whatever you want. Ella es insignificante, haz lo que tú quieras. You deal with it. Encárgate tú. So Sarai, we know, dealt with her very harshly. Entonces nosotros sabemos que Sarai la trató muy fuerte. Here's this little Egyptian, Aquí está esta niña pequeña egipcia, far away from home, lejos de su casa, living with people who speak a different dialect at least. It wasn't the same language. viviendo con personas que hablaban un idioma distinto al de ella. Going from a castle to the desert, Pasó de estar en un castillo al desierto, being raped, la violaron and now her mistress is treating her very harshly. y ahora su señora la está tratando muy mal. So Sarai dealt harshly with her, ¿Sí? Dice que Sarai trató muy mal a Agar, and Hagar ran away. verso 6, y al final dice, y ella huyó de su presencia. Yeah, I think I'm just going to put ran away. Vamos a poner aquí que huyó. She fled. That's how she dealt with it. She wanted to escape. Así fue como ella respondió a ese dolor. Ella quiso escapar. But this is a really interesting part. Ahora esta es una parte muy interesante. So in verse 7, El verso 7 now the angel of the Lord found Hagar dice que el ángel del Señor la encontró a Agar by a spring of water in the wilderness, junto a una fuente de agua en el desierto, by the spring on the way to Shur. junto a la fuente en el camino de Shur. And he said to her, Hagar, Sarai's maid, where have you come from and where are you going? Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? It's interesting to me that she's identified as Sarai's maid. Es para mí muy interesante que se le identifique como sierva de Sarai. That was the reality of her circumstance.
Esa era la realidad de su circunstancia. At that moment in time, En ese momento, we'll see that it changes, but at that moment in time, she was Sarai's maid. vamos a ver que eso cambia, pero en ese momento ella es la sierva de Sarai. Sometimes we can be in very miserable circumstances A veces podemos estar en circunstancias muy miserables that we want to escape from. y queremos escapar de ellas. And God, who makes decisions from eternity for eternal purposes, Y Dios, que toma decisiones desde la eternidad con propósitos eternos, doesn't remove us from those circumstances. no nos quita de esas circunstancias. And He's not going to remove Hagar. Y no lo está haciendo aquí para Agar. In this instance, it's very good that I'm not God. In this instance, it's very good that I'm not God, En este momento, en esta circunstancia, es muy bueno que yo no soy Dios, because I would have removed her. que yo la hubiera liberado. I would have done a little bit more than remove her. Okay, so God, with His infinite wisdom, Entonces Dios, con su infinita sabiduría, identifies her, la identifica and Hagar answers, I'm running away from the presence of my mistress Sarai. y Agar le responde, huyo de la presencia de mi señora Sarai. And what is she told? ¿Y qué le dicen? This is so hard. ¿Qué es lo que le dice Dios? Return to your mistress. Vuelve a tu señora. Wow. Has the Lord ever had you remain in circumstances that were miserable, ¿Alguna vez el Señor te ha hecho permanecer en circunstancias miserables that you wanted to escape from? de las cuales tú querías escapar? If so, you know have an idea how Hagar felt. Si ha sido así, tienes una idea de cómo se sentía Agar. He said, return to your mistress and submit yourself under her hand. Le dijo, vuélvete a tu señora y sométete a su autoridad. Then the angel of the Lord said to her, I will multiply your descendants exceedingly. Y entonces el ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia so that they shall not be counted for the multitude. que no se podrá contar por su multitud. And the angel of the Lord said to her, you're with child, Y el ángel del Señor le dijo además, has concebido and you will bear a son. y darás a luz un hijo. This is before sonogram, Esto es antes de los ultrasonidos. okay? ¿Sí? So this was a miracle, Así que esto ya era un milagro and it had to come from God. He's the only one who could have known. y tenía que venir de Dios. Solo él podía saberlo. And you shall call his name Ishmael. Y llamarás su nombre Ismael. Why? Because the Lord has heard your affliction. ¿Por qué? Porque el Señor ha oído tu aflicción. Okay, so this is a hard thing to take, go back. Ahora, esto es algo muy duro. Submit. Someterse. And the Lord gives her the name Ishmael because it means God hears. Y el Señor nombra al niño Ismael porque significa Dios oye. God heard her prayer. Dios escuchó. Her sorrow. Dios dice que escuchó su aflicción. I don't even know that she was praying. Yo ni siquiera creo que haya estado orando. She was crying. Ella estaba llorando. And the Lord cared about this little nobody. Y el Señor se preocupó por esta pequeña niña que no era nadie. This piece of property who was given to the Pharaoh, then given to Sarai, then given to Abraham. Esta God cared. niña que era una propiedad que se le entregó a Faraón para que se le entregara a Sara, para entregársela a Abraham, no era nadie. Listen to Hagar's testimony. Y escuchen el testimonio de Agar. You are the God who sees. Ella dice, tú eres el Dios que ve. Have I also here seen him who sees me? ¿Estoy todavía con vida después de ver a Dios? God sees, Dios ve. and he allowed me to see him, Y Él me permitió a mí verle a Él. a little nobody. Una pequeña nadie. But the story gets better Pero la historia se pone mejor aún. because in verse, where is it? Verse 1, no, verse 15. Porque
que en el verso 15 Hagar bore Abraham a son, and Abraham named his son, whom Hagar bore, Ishmael. dice que Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo. How did he come up with that name? ¿De dónde sacó Abraham este nombre? He wasn't out in the desert with her. Él no estaba en el desierto con ella. How does Abraham come up with the exact name, Ishmael? ¿Cómo es que Abraham escoge ponerle el nombre de Ismael? Precisamente. Sorry. Finish. Yeah, I did. God hears. Que Dios oye. I think God had a little talk with Abraham. Yo personalmente creo que Dios tuvo una pequeña conversación con Abraham. And I think Ishmael's name was a constant reminder that God hears. Y yo creo que el nombre de Ismael era un recordatorio constante para él de que Dios oye. Later on, as Ishmael grows, we know that Sarah had a son, Isaac. Más adelante, conforme Ismael crecía, sabemos que Sara finalmente tuvo un hijo. And there was a celebration when Isaac was being weaned. Y hubo una celebración cuando se destetó a Isaac. And Ishmael was evidently making fun E Ismael of Isaac or something. evidentemente estaba burlándose de Isaac o algo, no sabemos. Now, Ishmael at this point is about 13 years old, I think. Ahora Ismael en este momento tiene más o menos 13 años, creo. So for all these years, he's been the only child. Así que por todos estos años él ha sido el hijo único. Not the only child, the son, the heir apparent. No solo el hijo único, sino el primerizo, el heredero del padre. And with the birth of Isaac, all that changes. Y con el nacimiento de Isaac todo eso cambia. So how does he react? Entonces, ¿cómo reacciona él? He reacts aggressively. Él reacciona de manera agresiva. And his making fun, I don't know, poking fun, evidently it was enough to upset Sarah. Y se burlaba de Isaac y no sabemos qué hacía, pero fue suficiente para que Sara se molestara. So now she doesn't care about the son of a handmaid. Así que ahora a ella ya no le importa este hijo de una sierva. And she said, my son is not going to inherit with that son. Y entonces ella dice, no, mi hijo no va a recibir heredad con este hijo de esclava. And she told Abraham, get rid of her. Entonces le dijo a Abraham, deshazte de ella. Basically, that's it. Get rid of her. Básicamente eso le dijo, deshazte de ella. So Hagar Entonces Agar was sent away with a loaf of bread and a bottle of water. la echaron con un pedazo de pan y una botella de agua. Imagine, Imagínense, into the wilderness. al desierto. Sarah was a pretty strong personality, wasn't she? Sara tenía una personalidad bastante fuerte, ¿verdad? She was calling the shots. Ella era la que estaba tomando las decisiones. So here's Hagar now with her son in the wilderness. The water's gone. Así que Agar ahora está en el desierto con su hijo. Ya no hay agua. The bread's gone. Se acabó el pan. And she cries. Y entonces ella llora. And she just said, let me not, I don't want to see my son die. Y ella decide, no, yo no quiero ver cómo muere mi hijo. She thought they were dying. Ella estaba segura que iban a morir. She went away so she went away a little bit so she's not going to see him when he dies. Así que puso al niño allá y se alejó para no ver cómo moría su hijo. And once again, she's just crying her heart out. She Y una wept. vez más, ella está llorando desde su corazón. And once again, the Lord responds. Y una But vez más, it's interesting. He responds to the prayer of Ishmael. y es interesante porque esta vez, verso 17, el Señor responde al llanto del niño. Because it says that the Lord heard the prayer of the lad, of the son, of the Dice boy. que Dios oyó la voz del muchacho que lloraba. And so it's funny, God calls out from heaven, Hagar, what ails you? Es interesante que el Señor le dice a Agar, Agar, ¿qué tienes? Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? And she responds,
I lost my place. What ails you, Hagar? Fear not. This is the Lord. Fear not, for God has heard the voice of the lad where he is. El Señor le dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. And then he affirms her. Again, we see this, how the Lord is always affirming. Y luego Él la afirma. Vemos cómo el Señor siempre está afirmando. He says, I'll make him a great nation. And then God opened her eyes and she saw a well of water. Y termina diciéndole, yo haré de él una gran nación. Y dice que Dios luego abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. And she went and filled the skin with water and gave the lad a drink. Que dice que fue y llenó entonces ella el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Was the well always there? ¿El pozo estuvo ahí todo el tiempo? Or did God just go poop and create a well? ¿O será que Dios sencillamente hizo y creó un pozo ahí? He could do that. Él podría hacerlo. He does that miraculously, Él hace cosas milagrosas, but he does it from an eternal perspective. pero lo hace desde una perspectiva eterna. If he acted miraculously all the time, we would live in a chaotic universe. Él ha estado actuando milagrosamente en medio de este universo caótico todo el tiempo. I think the well was there, Pero yo creo que el pozo estaba ahí. but Hagar, in her grief, couldn't see the provision. Pero Agar en su dolor no podía ver la provisión. Maybe sometimes you're like that. Y a veces, tal vez tú eres así también. You're in a horrible situation. Estás atravesando una situación horrible. You want to be removed from it, Quieres salir de esa situación, que te quiten de ahí. but the Lord hasn't made a way for you to go out. Pero el Señor no ha hecho un camino para que salgas. Yet in that situation, there's a provision. Sin embargo, en esa situación, Él ha hecho una provisión para ti. Because God never leaves us or forsakes us. Porque Él nunca nos deja ni nos desampara. We need to ask the Lord to open our eyes Debemos pedirle al Señor, Señor, abre mis ojos to see what He's providing in those circumstances. para poder, de qué manera Él está proveyendo en esas circunstancias. Hagar was just a little nobody, Agar era una nadie, just a maidservant, una esclava, a piece of property, una propiedad, but not to the creator of the universe. pero no para el creador del universo. That's our God. Ese es nuestro Dios. I don't know. It deeply touches me, Y esto me toca a mí muy profundo. the love of God. We can't even begin. It's incomprehensible. El amor de Dios es incomprensible. And truly, truly, there is not a situation Y ciertamente no existe una situación that He does not have a solution. para la cual Él no tenga una solución. And in the process of coming to that solution, Y en el proceso de llegar a esa solución, we may want to quit. pueda que nosotros queramos renunciar. We may want to get out of it. Tal vez nosotros querramos salir de eso, But God is working. pero Dios está obrando. He will never fail us. Él nunca nos va a fallar. He is always love, Él es siempre amor. and He is always working for our highest good. Y Él siempre está interviniendo para nuestro mayor bien. Do you believe that to the depths of your being? ¿Cree usted en eso, en lo profundo de su ser? Because if you don't believe it, how can you encourage someone else to believe it? Porque si tú no lo crees, ¿cómo puedes animar a alguien más para que lo crea? How can you minister to someone who is a rape victim? ¿Cómo puedes servir o ministrar a alguien que ha sido víctima de una violación? How can you say to them that God is good, and in these circumstances, He will be good? ¿Cómo puedes decirle a esta persona que Dios es bueno y que en estas circunstancias va a ser bueno? If you in your heart are doubting it, Si tú en tu corazón estás dudándolo, you can't. no puedes. That's why it's so critically important that your identity is established in Him. Y es por eso que es tan crítico e importante que tu identidad esté
firmada en Él.